Buenas a todos, compañeros de ingeniero. Vamos a presentar el tema del optimizador de código y nuestro grupo de trabajo está conformado por Andrés Felipe Moreno, Jonathan Daniel Marín, John Jairo Rincón, Cristian Camilo Zanabria y quien les habla Sergio Nicolás Vargas. Bueno, para empezar pues vamos a dar una breve definición de lo que es un optimizador de código y tendríamos que este es un tipo de compilador caracterizado por mejorar el código mediante algún tipo de reducción del mismo. Como podemos apreciar en este diagrama de las etapas de la compilación, tendríamos que el optimizador está al final del último nivel de la misma. Bueno, como tal ya, ¿qué hace un optimizador de código? El optimizador de código es el encargado de reducir varias partes del código con el fin de hacer que este sea más rápido, más ligero o que consuma menos carga para la máquina que esté ejecutando dicho código. Pues entre los aspectos que se pueden optimizar, tendríamos ya como venía hablando, pues la optimización del tiempo, el optimizador temporal. Este hace que como tal el código al momento de su ejecución tarde menos en realizar sus operaciones. La reducción de espacio en memoria hace que este también al momento de su ejecución ocupe menos espacio en memoria RAM. La reducción de tamaño hace que el código ya una vez compilado ocupe menos espacio en disco, y la reducción de consumo haría que ese código consuma menos energía del computador que la opera o de la máquina que la opera en general, con el fin de pues, reducir en menor medida la carga de la misma. Esta reducción de consumo empezó a verse cuando empezaron a implementarse las primeras computadores portátiles, y pues se empezó a tener en cuenta bastante esto de la optimización a la reducción del consumo, con el fin de que las aplicaciones no consumieran tanto recurso energético de estas computadoras portátiles. Bueno, para las etapas de un compilador optimizador, pues tendríamos que normalmente al momento de que el optimizador realice sus tareas, se recorrería tres etapas. Entre estas tendríamos el análisis de control de flujo. En esta etapa lo que hace el compilador es realizar un análisis de cada segmento del código y realizar un grafo de control de flujo relacionado con alguna sentencia. Como podemos ver acá, estos son pequeños ejemplos de lo que serían los grafos de control de flujo, y pues eso serían más o menos las estructuras estándar de un grafo de control de flujo para una sentencia if, while, until case y pues una secuencia en general. Posteriormente a la generación de estos grafos de control, se realizaría un análisis al flujo, ya como tal, en base a estos grafos de control, se realiza el análisis de flujo, en el cual pues se entiende cómo se usan cada variable del programa y cómo se comportan estas adentro de los bloques pues previamente relacionados a los grafos de control de flujo, ¿no? Ya posterior pues al análisis de flujo de datos tendríamos la etapa de las transformaciones, en la cual el compilador elimina o pues hace algunos ajustes al código para que la máquina eh, lo reciba de una mejor manera, cumpliendo pues alguna de las pautas previamente mencionadas,
como pueden ser pues la reducción de espacio, de memoria o de tiempo. Bueno, en los tipos de optimización encontramos pues diferentes tipos. Entonces encontramos uno de esos tipos son las técnicas globales, locales o interprocedurales. Las técnicas globales, también llamadas interprocedurales, se realizan en una función o procedimiento entero. Estas técnicas son más costosas, lo que requiere grandes cantidades de tiempo de compilación, pero puede provocar un gran aumento en el rendimiento. En términos generales, las técnicas de ámbito local son más fáciles de aplicar que las globales, pero que resultan en menos ganancias. Específicamente las técnicas globales se aplican en un bloque básico, el cual es un fragmento de código que tiene una única entrada y salida, y las optimizaciones no suelen tener un gran impacto sobre el programa. Este tipo de optimizaciones locales encontramos diferentes subtipos como son el plegamiento de constantes, la propagación de constantes, la reducción de potencia, la reducción de subexpresiones comunes. Otro tipo de optimizaciones son las que son dependientes e independientes de la máquina. Aquí se observa que muchas de las optimizaciones que operan en conceptos abstractos de programación, como lo son bucles, estructuras, objetos, son independientes de la máquina previstas por el compilador. Pero muchas de las optimizaciones más eficaces son las que más explotan las particularidades de la plataforma o la máquina de destino. Otro tipo de optimización son las que son dependientes e independientes del lenguaje de programación, en el cual la mayoría de los lenguajes de alto nivel comparten estructuras comunes de programación y abstracciones. Debido a esto, varias técnicas de optimización similares pueden ser utilizadas en todos los lenguajes. Sin embargo, algunas características de estos hacen algunos tipos de optimizaciones difíciles. Como un ejemplo podría ser la existencia de los punteros en C y C++, que hace que sea difícil optimizar los accesos a los arreglos. Y ya como otro tipo de optimizaciones que encontramos son las optimizaciones como son las de ciclos, las de people, las cuales examinan el código por secuencias pequeñas y lo reemplazan por secuencias más cortas y que se ejecutan más rápido si esto llega a ser posible. Y las optimizaciones del código máquina. También encontramos que existen diferentes factores que pueden afectar o no la optimización. Encontramos factores como la propia máquina, ya que muchas de las decisiones acerca de qué optimizaciones pueden y deben hacerse dependen de las características de la máquina de destino. Otro factor es la arquitectura de la máquina, ya que se deben tener en cuenta aspectos relevantes como el tamaño y tipo de caché y la velocidad de transferencia de la memoria caché. Y como un último factor así importante que tiene es el uso previsto del código generado. Aquí en este apartado se deben tener en cuenta diferentes ítems como la depuración para tratar que la compilación sea rápida, el uso de propósitos generales referente a trabajar en diferentes tipos de CPU, el uso de propósitos especiales, esto en el caso de que el software sea para unas pocas máquinas con características similares, y por último los sistemas embebidos, en los cuales los compiladores de software embebido suelen ofrecer opciones que reducen el tamaño del código a expensas de la velocidad. Esto debido a que la memoria es el costo principal de un sistema embebido, por lo cual se busca bastante velocidad. Pero pues, como lo hice acá, la optimización no siempre es perfecta, o no puede ser perfecta, más bien. Y existen varios problemas con la optimización. Los optimizadores de compilador no son de ninguna manera perfectos. Eh, no hay manera, ya que no hay manera de un compilador pueda garantizar que para todo el código fuente de un programa se genere la salida equivalente más rápido o lo más pequeño. Tal compilador es imposible, como lo mencionaba anteriormente, ya que se resolvería uno de los problemas de la computación, por decirlo así, asociados con la máquina de Turing, como es el problema llamado el problema de la parada. Ya como otros problemas encontramos como que los optimizadores de los compiladores se centran en la mejora del desempeño relativamente poco profundas, o sea, no son optimizaciones muy profundas dentro del código. Y estas no suelen mejorar la complejidad algorítmica de una solución. Como un ejemplo puede ser que un compilador no va a cambiar una aplicación de tipo burbuja a una quicksort para mejorar el rendimiento. Eh, Otro puede ser que los compiladores suelen tener que soportar una variedad de objetivos en conflicto, como el coste de la velocidad de compilación, ejecución y la calidad del código generado.
Y otro de los problemas es que un compilador típicamente solo se ocupa de una parte de un programa a la vez. A menudo es del código fuente contenido dentro de un único archivo módulo. Otros problemas son la sobrecarga de optimización del compilador y pues como un último problema que tenemos es la interacción compleja entre las fases de optimización, lo cual hace que sea difícil encontrar una secuencia óptima en la que ejecutar las diferentes fases de optimización. Bueno, entonces para hablar directamente acerca pues de los ejemplos de funcionamiento de cómo básicamente trabajaría un compilador, entonces pues aquí tengo pues dos ejemplos muy prácticos. Voy a utilizar un pequeño lápiz aquí en la herramienta virtual. Entonces lo que tenemos aquí, entonces tenemos el ejemplo uno. Entonces tenemos un fragmento de código que supongamos que lo escribimos nosotros directamente y pues tendríamos también la parte de cómo quedaría optimizado directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Entonces, lo que vamos a ver aquí para empezar es que tenemos un método main, es común en ambos lados, porque igualmente cabe recalcar, obviamente, que en ambos lados, o sea, estos dos códigos tienen que ser equivalentes, tienen que realizar la misma función, no importa que sean diferentes, pues su escritura. Entonces, tenemos esta parte de acá del encabezado donde se definen variables, pues es la misma, ¿no? Aquí que vemos, por ejemplo, tenemos x por z por a en la posición y, estos tres, entonces se repiten aquí abajo también, si nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con el optimizador? El optimizador dice, venga, pero eso está raro. Yo puedo multiplicar x por z, lo puedo dejar en una variable temporal. Adicional a esto, puedo guardar la a en la posición y en otra variable temporal. Y pues luego puedo multiplicar esos dos. Que básicamente, prácticamente estaríamos haciendo esta operación de acá, que también coincide con esta de acá sin multiplicar por la y. Entonces esa la guardamos en temporal 3. Y aquí efectivamente vemos que a en la posición i, pues va a ser esa multiplicación que guardamos en la variable como tal. Entonces estaríamos optimizando esta parte de no hacer tantas operaciones en una sola variable, sino como que dividir el trabajo, como dividir y vencerás directamente. El a, que aquí lo tenemos que es x por y por z por a en la posición i, entonces aquí lo vamos a colocar es como el temporal 3, que ya sabemos que es x por z por a en la posición y además de eso lo multiplicamos por y, que era el que nos hacía falta. Igualmente con el b es, aquí era t por a en la posición y, ya tenemos a en la posición y guardado. ¿Esto por qué funciona como optimización? Porque si tenemos un arreglo muy grande y para tener que recorrer ese arreglo hasta llegar a la posición y directamente, pues nos vamos a gastar mucho tiempo. En cambio, si la almacenamos en una variable temporal, pues solo la buscamos una vez y ya luego la utilizamos, la que guardamos en esta variable. No tendríamos que directamente empezar a revisar todo el código para buscarla. Entonces pasa lo mismo aquí con la C, que es T por A en la posición I, y la D, que es K por A en la posición I. Directamente, como ya lo tenemos guardado aquí en la parte del temporal, obviamente no vamos a tener que ir a buscarlo pues en la lista que tengamos. Y pues a esto básicamente sería lo que se encargaría de hacer pues un optimizador de código. Esto va en la capa después de la capa de generación de código intermedio. Él toma el código intermedio y mira cómo lo puede optimizar, pues para que le quede más fácil al compilador directamente. Tenemos también el siguiente ejemplo. Entonces en este ejemplo lo que tendríamos es, eh, bueno, este todavía no se ha pasado. Mm. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 2. En este ejemplo 2 directamente lo que veríamos sería varias sentencias for, unos for anidados. ¿Qué pasa con estos for? Que como vemos aquí todos estos arreglos tienen la misma n. Esta n es equivalente para todos. Pero entonces aquí lo que están haciendo en este código que generaron es que hace un for por cada uno de los arreglos, sabiendo aún que esta n es la misma para todos. O sea, si esta n es igual a 10, es 10 para todos directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el optimizador? Dice, no, pues en vez de hacer todos esos fors, dejemos un solo for. Dentro de ese for, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacer cada una de las operaciones que tenían los for por dentro, las aplicamos aquí directamente. ¿Y qué hace aquí? Guardar también temporales, para lo que le mencionaba anteriormente, para no tener que hacer un recorrido cada que queramos acceder a ellos, sino que directamente lo tengamos aquí guardados en esta variable y que accedamos a ellos más fácil, porque ya los tendríamos guardados y no tendríamos que entrar a buscarlos directamente.
Bueno, entonces con respecto a una de las optimizaciones que es la optimización people, entonces esa optimización people también tiene bueno, sus propias técnicas para optimizar, ¿no? Entonces, bueno, ya como mi compañero anteriormente lo mencionó, la optimización people toma pues, pequeñas partes de código para convertirlas bueno, en unas nuevas partes, pero pues que sean más optimizadas. Sí, la idea es optimizar esas pequeñas partes de código. Entonces, este pequeño conjunto de instrucciones y de partes de código a las cuales se le van a realizar la optimización se les conocen como people o como ventanas. Algunas de esas dos, bueno, esas son las dos definiciones que, bueno, que se tienen. Entonces, básicamente, estas técnicas de optimización people funcionan básicamente pues, haciendo uso del reemplazo, ¿sí? La teoría del reemplazo, entonces en la cual se sustituye un código, el cual es un código largo por un código un poco más corto y pues que sea un poquito más rápido a la hora de ejecución y la idea es que no cambie el resultado. Esa es la idea, ¿no? Si yo estoy cambiando una variable, si estoy cambiando cualquier cosa, cuando yo cambio cualquier cosa en mi código, la idea es que no me afecte el resultado. Entonces la People es una optimización, cabe resaltar que es una optimización que depende totalmente de la máquina. Entonces ya como tal, hablando de las técnicas que tiene esta optimización People, entonces encontramos en el primer lugar la primera que es la eliminación de carga y almacenamiento redundante. Esta técnica básicamente se encarga de eliminar código redundante. Entonces, para entenderlo de una mejor manera, tenemos aquí un ejemplo, entonces en el cual tenemos un código inicial y un código optimizado. Entonces en el código inicial tenemos una declaración de una variable que es y igual a x más 5, y igual a y, z igual a y w igual a z por 3. Entonces como podemos ver aquí, al momento de hacer y igual a y z igual a y ahí, entonces tenemos una redundancia básicamente. Sobra esta segunda declaración, la de z igual a y sobra. Y entonces ya la idea es que por medio de esta técnica, pues eliminar código redundante, entonces solo tendríamos i igual a y. Si nos podemos dar cuenta, aquí podemos optimizar un poco de una mejor manera este código, pero esta técnica se encarga de solo eliminar lo redundante. Básicamente, si nosotros tenemos y igual a x y igual a y, entonces ahí tenemos esa variable, sí, pero podríamos eliminarla, pues depende también del uso que le demos a i, digamos en el caso tal de que i no lo utilizáramos para nada, nos sobrara, entonces lo podríamos eliminar, pero pues igual en este caso, como no es ninguna redundancia, entonces solo se utiliza, en esta técnica solo se utiliza para eliminar redundancia. Entonces ya la segunda técnica que tenemos es el plegado constante. Entonces este plegado constante se encarga de simplificar código que debía ser optimizado por el desarrollador o por el usuario. En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos x igual a 2 por 3. Básicamente todos sabemos que 2 por 3 es igual a 6. Entonces ese código tuvo que haber sido optimizado por el programador. Si tuviéramos, o sea, todas las sentencias matemáticas, o todas las operaciones matemáticas que llegamos a tener, que podamos reemplazar por un número específico, se deben hacer. Esas son cosas que debe hacer el desarrollador y pues esos son el plegado constante. Entonces darse cuenta de que pues no optimizó como tal el desarrollador, ¿no? Y por último, bueno, por último no, tenemos la tercera reducción, bueno, la tercera técnica que es la reducción a la fuerza, bueno, reducción de fuerza, perdón. Entonces la reducción de fuerza, la idea es que los operadores que consumen mayor tiempo de ejecución sean reemplazados por otros que no consuman tanto tiempo de ejecución. Entonces en este caso, como tenemos aquí los ejemplos, ¿no? Para nuestro caso, y igual a x por 2, entonces, ¿qué consume más tiempo de ejecución? ¿Una multiplicación o una suma? En este caso, obviamente, pues la suma consume menos tiempo de ejecución, entonces podemos cambiar en este caso, ¿no? X por 2 es lo mismo que sumar X más X. Entonces, básicamente podemos hacer ese cambio. Eso nos ahorraría algo de tiempo de ejecución. Otra cosa de optimizarlo aún mayor, de una manera pues, mayor, tenemos este de aquí que es el desplazamiento de bits. Entonces tenemos aquí que el desplazamiento de bits hacia la izquierda, si desplazamos un bit, nos daría lo mismo que un bit hacia la izquierda, entonces nos daría lo mismo que hacer una suma o una multiplicación por 2. Si yo desplazara 2 bits, en este caso me daría como si yo estuviera multiplicando por 3. Entonces, o se sumara 3 veces la variable. Por otra parte tenemos la división. Entonces la división, ¿por qué operación lo podemos cambiar? Pues para que sea un poquito más rápido en el tipo de ejecución. Entonces tenemos que la división se puede cambiar por el desplazamiento de bits, pero en este caso hacia la derecha. Entonces en este caso tenemos que desplazamos un bit hacia la derecha, es lo mismo que hacer división por 2. Digamos, si yo quisiera dividir por 4 la variable x,
tendría que desplazar 2 bits hacia la derecha. Entonces, básicamente así. Podemos cambiar la multiplicación o la división, en este caso la multiplicación por desplazamiento de bits hacia la izquierda y el por desplazamiento hacia la derecha. Entonces, básicamente esto se encarga, ¿no?, de hacer mayor optimización, pues, del tiempo de ejecución. Y bueno, tenemos otras técnicas como, así que se cabe la pena bueno, nombrarlas por encima. Digamos, una cuarta técnica sería la eliminación de los nulls o los null sequences. Entonces la idea es mirar todo aquel valor que puede llegar a ser nulo, eliminarlo. Y otra que podemos tener es la de las operaciones combinadas. O sea, mirar, si yo tengo una operación matemática muy grande, mirar cómo yo puedo reducir esas operaciones matemáticas, pues para que haya un equivalente a esas operaciones, pero que sea un poco más óptimo y que sea más corto. Básicamente de eso se encargaría esa última de las operaciones, de la combinación de operaciones matemáticas, y encontrar un equivalente que sea un poco más rápido. Factores que afectan la optimización. Bueno, en esta parte de optimización de código, en el compilador, cuando se está haciendo eh, la optimización, hay unos factores que siempre afectan en cuanto a los recursos, en cuanto a la manera en que es ejecutado el código. Entonces, unos factores externos que afectan es el factor de la máquina, la propia máquina. Entonces, digamos que hay códigos en los que la optimización es fundamental porque el recurso de la máquina no tiene el suficiente procesador o los requerimientos necesarios para poder estar usando la compilación en esa máquina. Entonces, como el factor de también que afecta, ¿sí?, digamos, el factor de la arquitectura de la máquina también incide en la optimización de, del código, ¿sí? Entonces, digamos, no es lo mismo que una máquina haga a la misma velocidad de iteraciones que una máquina con especificaciones más potentes. Y pues también pues los factores de optimización están relacionados con respecto a los recursos y todo está ligado a la máquina. Entonces son factores que inciden tanto en la optimización a nivel externo, digámoslo de alguna manera. Ya un uso previo del código generado, ya lo que pasa es que, digamos, en código ya los factores ya sería eh, las líneas de código mal usadas, entonces ya sería dentro del código la optimización. Eso es un factor de la optimización. Entonces, que no estén bien distribuidos las conexiones, los conectores o que estén bien definidos las variables y lo que indica es un bajo rendimiento, ya sea para la compilación del mismo lenguaje, o sea, el mismo código que se está usando de alto nivel a llevarlo a uno de bajo nivel. Entonces esto afecta en su parte lógica o sea, del procesamiento en el momento de la compilación del código. Entonces, estos factores son los que se evidencian más a rasgos generales de la optimización del código en su parte más general.